William Miller y la Biblia. Es el título para la lección de escuela sabática para este día, martes 14 de mayo. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe solo en Cristo, también utilizó a William Miller para redescubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. Mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí mismo. Te invito a leer Isaías 28, 9 y 10, Proverbios 8, 8 y 9, Juan 16, 13 y Segunda de Pedro 1, 19 al 21. ¿Qué principios de interpretación bíblica descubres en estos textos? Leeremos Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Proverbios 8, 8 y 9. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. ¿Cuáles son los principios de interpretación bíblica que podemos descubrir en estos pasajes? En primer lugar, la universalidad de la enseñanza. La Biblia está destinada a ser enseñada a todos, sin distinción. En segundo lugar, la claridad de la sabiduría. Las Escrituras son claras para aquellos que buscan sinceramente la sabiduría y el conocimiento. En tercer lugar, guía del Espíritu Santo. La interpretación bíblica debe ser guiada por el Espíritu de verdad, no por nuestras propias inclinaciones o interpretaciones. Tercero, la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes como guía y luz en la vida del creyente y deben ser interpretadas en el contexto de la revelación completa de Dios. Estos principios nos ayudan a acercarnos a la Biblia con humildad, buscando la guía del Espíritu y la sabiduría que Dios proporciona a través de su palabra. A medida que William Miller comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia. Buscaba como quien busca un tesoro escondido y fue ricamente recompensado. El Espíritu Santo le abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. Abordó las profecías con la misma diligencia en el estudio de la Biblia con que los demás pasajes bíblicos que estudiar. Te invito ahora a leer el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 45, y Primera de Pedro 1, 10 y 11, y Apocalipsis 1, del 1 al 3. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la interpretación de las profecías? Leemos Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Leemos Daniel 2:45. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. De estos pasajes podemos deducir que la interpretación de las profecías bíblicas, en primer lugar, proviene de Dios. Es Él quien da la sabiduría y el entendimiento para interpretar las profecías. En segundo lugar, requiere diligencia. El estudio y la búsqueda cuidadosa son necesarios para entender las profecías. Tercero, contiene simbolismos. Las profecías usan simbolismos para
representar verdades espirituales y eventos futuros. Y cuarto, son una bendición. Comprender las profecías es una bendición y hay un sentido de urgencia en su mensaje. Los símbolos de los libros proféticos no están rodeados de misterio. Un Dios amoroso nos ha dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. William Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran a sí mismas. La misma Biblia explica claramente los símbolos proféticos. Las bestias representan reyes o reinos, según Daniel 7, 17 y 23. El viento representa destrucción, según Jeremías 49, 36. El agua representa pueblo o naciones, según Apocalipsis 17, 15. La mujer representa a la iglesia, según Jeremías capítulo 6, 2 y Efesios 5, 22 al 32. Las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis también se dan en lenguaje simbólico, en el que un día profético representa un año literal. Y esto lo dice Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Cuando William Miller aplicó estos principios de interpretación bíblica, quedó sorprendido con su descubrimiento respecto de lo que él creía que era el momento del regreso de Cristo. Ahora, ¿por qué es tan importante para nuestra fe entender correctamente el simbolismo profético? En resumen, podemos decir que el simbolismo profético es importante porque conecta nuestra fe con la realidad de Dios y su obra en la historia, ofreciendo esperanza, dirección y una base sólida para creer en las promesas divinas. Termino con el comentario de la señora Elena White y dice lo siguiente: el Señor envió a su ángel para que tocara el corazón de un granjero que no creía en la Biblia, a fin de inducirlo a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios repetidas veces visitaron a aquel escogido para guiar su mente y abrir a su comprensión las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. Se le concedió descubrir el comienzo de la cadena de la verdad y se lo indujo a buscar eslabón tras eslabón hasta que pudo comprender maravillado y admirado la palabra de Dios. Vio la perfecta cadena de la verdad. La palabra que según él no era inspirada, ahora se abría ante sus ojos con su belleza y su gloria. Descubrió que una porción de las escrituras explica la otra y que cuando un pasaje les resultaba incomprensible, otra porción de la palabra se lo explicaba. Consideró la palabra de Dios con gozo y con el más profundo respeto y reverencia. Esto lo dice el libro La Historia de la Redención, páginas 373 y 374. Gran ejemplo de este hombre, William Miller, y el estudio de la Biblia, la que encontramos en la lección de este día. Que Dios te bendiga.